Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, como pueden apreciar, estaremos abriendo un espacio para programar una Raspberry Pi 3 modelo B Plus con códices 3.5.16. El objetivo es explicar paso a paso cómo instalar el sistema operativo en nuestra Raspberry Pi y por último es lograr crear un proyecto y descargarlo a nuestra Raspberry. Es decir, la vamos a utilizar con funciones como si fuera un PLC. Ese es el objetivo. Vamos a hablar sobre algunos conceptos muy generales y después pasaremos a realizar los pasos correspondientes. La Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida y bajo costo que junto a Codesys se presenta como una opción muy interesante para la formación y el aprendizaje de la automatización de procesos industriales, secuenciales y continuos basados en PLCs. Gracias a su versatilidad abre muchas opciones para la realización de proyectos y prácticas, y uno de los principales objetivos del canal es ir integrando diferentes equipos y desarrollando proyectos junto a la Raspberry. Estos son algunos de los dispositivos con los cuales nosotros podremos ir trabajando. También mencionar que podemos utilizar diversos protocolos de comunicación como son el CAN-Open, EtherCAT, Modbus TCP/RTU, Profinet, también como escáner o adaptador de Ethernet IP. Entonces, la verdad es, como aquí lo mencionamos, es muy versátil y se nos abren muchas oportunidades al utilizar la Raspberry Pi. El hardware. En la parte superior tenemos lo que se les conocen como las GPIOs, que corresponden al General Purpose Input Output y vienen siendo algunos pins, son 40 pines, algunos ya vienen definidos para algún protocolo de comunicación en específico. También hay unos que son para algún voltaje que tienen salidas de 5 volts, otros de 3.3 volts y también grounds. Y hay algunos otros que nosotros directamente en Codesys podemos definir como entradas y salidas digitales. En la parte izquierda nosotros debemos de colocar nuestra micro SD. Aquí nada más mencionar, este es el modelo que yo estoy utilizando. Se recomienda utilizar mínimo 16 GB y al menos hay varias versiones micro SD. Yo estoy utilizando HC, que corresponde a alta capacidad. Ya será cuestión también de cada quien el modelo de micro SD que quiera utilizar. Yo solamente les comento que este es el que yo estoy utilizando. En la parte de abajo debemos de conectar nuestra alimentación, que viene siendo un conector también micro USB, y cuando yo compré la Raspberry me llegó con un cargador de 5 volts 3 amperes, solamente como dato. También tenemos un puerto de HDMI, es donde nosotros vamos a conectarnos con un monitor. Tenemos el puerto de Ethernet RJ45, aquí es donde nosotros vamos a conectarnos y comunicarnos con la Raspberry con la computadora. Y por último tenemos 4 puertos de USB, donde nosotros para este proceso vamos a conectar un teclado y un mouse. El pinout del GPIO, como mencionábamos así a grandes rasgos, tenemos algunos pines con voltaje, en este caso 5 volts, también 3.3 volts, otros que ellos son grounds o 0 volts. Los verdes que aparecen aquí son pines que nosotros podemos configurar en Codesys como entradas o como salidas, y hay algunos que ya son para algún protocolo definido. En este caso aquí tenemos el I²C y también tenemos el OneWire. Ya más adelante estaremos entrando más a detalle en cada uno de estos. El proceso, ahora sí, el proceso, como mencionábamos, desde cero instalar el sistema operativo hasta crear un proyecto. Primero tenemos que instalar el sistema operativo Raspberry Pi en la tarjeta micro SD. Después debemos de configurar nuestra Raspberry. Tenemos que habilitar algunas opciones y definirle una IP. El tercer paso es descargar e instalar la paquetería Codesys Control for Raspberry Pi SL en Codesys 3.5.16. Debemos de instalar la paquetería en la Raspberry Pi. Aquí nada más comentar. Una cosa es descargar e instalar la paquetería en el software y después debemos de instalar también
la paquetería, un runtime en la Raspberry Pi. Después tenemos que elaborar un proyecto y descargarlo. Entonces vamos a comenzar con el paso número 1. Vamos a descargar el sistema operativo. Después vamos a descargar también el Raspberry Pi Imager, que es este ejecutable y es con el que nos va a ayudar a realizar este proceso de instalación del sistema operativo. Tenemos que insertar la tarjeta micro SD a nuestra computadora. Solamente mencionar, algunas computadoras tienen un lector de tarjetas. Solamente es necesario utilizar un adaptador. En caso de que no tenga su computadora un lector, pues ahí sí tendrían que conseguir algún lector USB, un adaptador, o pues con ayuda de algún conocido, algún familiar que tenga una computadora que sí tenga un lector. Pues ya sería que ustedes descarguen los archivos y cuando tengan tiempo, les den oportunidad, pues realicen este paso en específico. La verdad es muy sencillo, no habría mucho problema. Entonces pues ahí es como una recomendación. Después tenemos que borrar la información contenida en la tarjeta con este mismo ejecutable y por último instalaremos el sistema operativo también con este ejecutable. Aquí ya estamos en la página oficial de Raspberry. Solamente también mencionar la fecha. Estamos 9 de enero del 2021, entonces tal vez con los días, con los meses pueda llegar a cambiar un poquito la interfaz o las versiones de lo que estamos utilizando. Igual y trataremos de irnos actualizando, y en caso de alguna duda pues no duden en comentarla y ya veremos la manera en la que podamos apoyarnos. Entonces aquí vamos a descargar Raspberry Pi Imager. Aquí tenemos este botón. En este caso mi sistema operativo es Windows, pues yo lo presiono y en la parte de abajo me aparece la barra de descarga. Yo lo voy a cancelar. ¿Por qué? Porque yo ya lo instalé. Bueno, lo descargué, perdón. Y después vamos a descargar el sistema operativo. Nos vamos a ir más abajo donde dice manualmente instalar el sistema operativo. Bueno, la imagen, vamos a poner ver todas las opciones de descarga. Presionamos y aquí nos aparece esta opción. Aquí vamos a seleccionar la opción de Raspberry Pi OS with Desktop. Vamos a ponerle en Download y aquí nos aparecerá en la parte de abajo nuestro proceso de descarga. Yo también lo voy a cancelar. En este caso me dice es 1.1 GB. Lo voy a cancelar porque ya lo descargué, pues más que nada para no alargar el video. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos decían los pasos. Tenemos que abrir el Raspberry Pi Image. Aquí le damos en instalar. Seleccionamos esta opción para que al finalizar nos abra el ejecutable. Aquí ya lo tenemos. Yo ya tengo instalada, insertada mi tarjeta. Primero tenemos que borrarla en caso de que tengamos algo de información o que la hayamos usado para otra cosa. Pues primero vamos a borrar, vamos a formatear la tarjeta. Después tenemos que seleccionar cuál tarjeta queremos. Es la que yo tengo instalada en este caso. SDHC Card 15.5 GB. Y por último vamos a presionar el botón de escribir. Aquí nos mencionan un mensaje, un warning, que todo se va a borrar, que si queremos continuar le ponemos que sí y esperamos. Dice que ya lo puedo remover. Vamos a quitarla. Ahí ven, la voy a volver a insertar. Y ahora vamos a seleccionar la opción de Use Custom y vamos a buscar en donde nosotros hayamos descargado nuestro sistema operativo. Solamente mencionar que pues lo descargamos comprimido. Van a tener que darle clic derecho y seleccionar la opción de extraer. Aquí en este caso se llama 2020-12-02 RASPiOS-booster-ARM HF. Entonces lo descomprimen. Esta es la carpeta. Le damos en abrir y ahora tenemos que seleccionar nuestra tarjeta y aquí vamos a darle escribir. Nos dice que todo va a ser borrado, que si queremos continuar le damos que sí y ahí está preparando ya el proceso.
es un poquito tardado, ya dependerá también de su equipo. Aquí entonces vamos a esperar. Voy a adelantar el video, ya cuando termine pues continuaremos. Bueno, aquí ya terminó. Nos dice que la imagen o el sistema operativo ha sido escrito en nuestra micro SD y que ahora podemos ya remover el lector. Entonces vamos a ponerle en continuar y ya lo vamos a retirar de nuestra computadora. Bueno, hasta aquí ya quedaría concluido el paso número 1. Ahora vamos a continuar con el paso número 2, configurar la Raspberry Pi. Insertar tarjeta micro SD en la Raspberry Pi. Después conectaremos el monitor por el puerto de HDMI, un teclado y un mouse. Encenderemos nuestra Raspberry Pi, obviamente ya con el monitor encendido, y habilitaremos la opción SSH y definiremos una IP estática. Bueno, aquí ya tenemos la Raspberry. Como pueden ver, según la presentación, en la parte de acá arriba tenemos GPIO y de este lado tenemos el slot en el que debemos de colocar nuestra micro SD. La vamos a retirar de la computadora. Yo utilicé este adaptador. Aquí tenemos la micro SD y pues la vamos a instalar en el slot. Simplemente la colocamos y la insertamos hasta el fondo. Muy importante verificar eso. Después vamos a instalar nuestro cable de HDMI. Lo colocamos. Nuestro cable de alimentación. Aquí muy importante. No debe estar conectado todavía. O si su cable trae un interruptor como el mío. Simplemente verificar que este permanezca apagado. Después vamos a insertar. Este es el del mouse. Es un mouse inalámbrico. Y después el del teclado, el cable del teclado. Y el siguiente paso es pues sería encender la Raspberry, pero antes hay que verificar que nuestro monitor o nuestra pantalla, por ejemplo esta es una televisión, que está encendida. Ahí pueden ver que dice que no hay señal. Entonces ahora sí yo voy a presionar mi botón. Vean cómo ya enciende y de hecho el ventilador también arranca. Ahora esperaremos a que arranque nuestro escritorio de nuestra Raspberry. Aquí ya inició, nos aparece un mensaje de bienvenida, le vamos a dar siguiente. Nos pide el país, vamos a seleccionar, bueno en mi caso yo estoy en México. Voy a poner aquí México, el idioma español, la zona horaria Monterrey y le damos en siguiente. Nos preguntan que si cambiemos nuestra contraseña. Yo les recomiendo que así lo dejemos. El usuario por default es Pi y la contraseña por default es Raspberry. Así lo vamos a dejar. Le vamos a dar siguiente. Aquí nos dice Setup Screen. Esta pantalla muestra bordes negros. Le voy a poner que sí. Son estos bordes que aparecen a los lados. Bueno, como lo pueden ver de este lado y lado izquierdo. Le voy a dar siguiente. Me pide configurar la red de Wi-Fi. Le voy a poner que la salte. Y por último una actualización del software. También le voy a poner saltar. Y setup complete. Le voy a poner aquí reiniciar. Para que ya los ajustes que acabamos de hacer tengan efecto. Ya esperamos nada más a que reinicie nuestra Raspberry. Y vamos a proceder pues a habilitar dos opciones que es SSH y también BNC.
para podernos conectar remotamente a nuestra Raspberry. Bueno, aquí ya está, allá inició otra vez nuestra Raspberry. Como aquí en la parte de arriba hay una opción que es como la barra de tareas, pero no me deja ver el icono de Raspberry. Entonces podemos aquí en preferencia, clic derecho en cualquier área de trabajo con nuestro mouse, preferencias del escritorio, y vamos a poner aquí en menú bar, barra de menús, vamos a ponerle very large, y aquí como ya se aprecia un poquito nuestro icono, así lo vamos a dejar. Digo, ya si quieren lo pueden ir mejorando ustedes a su gusto, a su criterio. No, aquí clic derecho, configuración del panel, ahí está arriba, podemos poner en altura, podemos ir que vaya creciendo, ya es cuestión de gustos de cada quien. Entonces aquí en la parte de la esquina nos debe de mostrar el icono de Raspberry, presionamos, después en preferencias y configuración de Raspberry Pi. Vamos a irnos a interfaces. En SSH vamos a habilitar esta opción activo, y BNC también vamos a ponerlo en activo, le damos en aceptar. Ahora vamos a configurar nuestra IP de nuestro puerto de Ethernet. Vamos aquí a ponerle Network Preference, aquí ya está configurado Interface, vamos a seleccionar ETH0 y vamos a deshabilitar esta opción y vamos a habilitar esta para que deshabilite IPv6. Aquí en IPv4 dirección vamos a poner nuestra IP que nosotros necesitemos, en este caso 192.168.0.200, y vamos a poner /24. ¿Qué significa el /24? Bueno, con esto estamos configurando la submáscara de red y estamos indicando que es 255.255.255.0. Ahora en router vamos a anotar la IP 192.168.0.1 y en el servidor DNS también 192.168.0.1. Por último vamos a aplicar los cambios y le vamos a dar en cerrar. Ahora nos vamos a ir aquí a la terminal. Vamos a escribir sudo espacio nano espacio etc /dhcpcd.conf y le damos enter. Este es un archivo de configuración y si nos vamos a la parte de abajo estarían los cambios que nosotros acabamos de realizar. Interface ETH0, ya tenemos una IP estática y también el router y el DNS. Entonces aquí ya simplemente nos vamos a salir. Ahora vamos a darle un reinicio, vamos a salir, un reboot a nuestra Raspberry para verificar que lo que acabamos de hacer en realidad se haya actualizado. Aquí ya reinició y como pueden ver ya nos muestra que la opción que habíamos seleccionado activado SSH nos dice que está habilitada. Entonces el cambio que habíamos hecho ya está, y también nos menciona que la contraseña para el usuario Pi pues está la que es por default, que no le hemos cambiado. Nosotros vamos a darle a aceptar. Dice que hay un riesgo de seguridad, pero pues vamos a seguir así. Ahora aquí simplemente vamos a irnos clic derecho, Wireless and Wired Network, seleccionamos ET0 y vean cómo las opciones que habíamos dejado se mantienen. Entonces el siguiente paso, la computadora ya la tengo configurada en la misma red de la IP que le pusimos a la Raspberry. Vamos a hacer esto. Vamos a conectar el cable de Ethernet. Este es el cable de Ethernet. Vamos a conectarlo. Y esta va a ser una manera de verificar. Si está incomunicado ya nuestra IP. Ya está bien configurada y se está comunicando con nuestra computadora. Aquí ya podemos ver que ya está configurada. Ok, estas rayitas en azul nos indican que ya está ok.
Como quiera, ahorita vamos a mostrar cómo cambiar la IP en la computadora. Bueno, pues hasta aquí ya acabamos el segundo paso. Como ya hemos mencionado, vamos a verificar nada más que tenemos comunicación con la Raspberry, conectando, ya veíamos el cable de Ethernet en la Raspberry, y también conectar el cable de Ethernet, el otro extremo, en el puerto de Ethernet de nuestra computadora. Primero, para esto tendríamos que configurar la IP de nuestra computadora. Nos vamos a ir aquí. En este caso yo estoy utilizando Windows 10. Si ustedes tienen otro Windows, pues nada más verifiquen cómo cambiar la IP de su computadora. Es muy parecido a lo que voy a hacer yo. Yo voy a darle aquí a donde aparece la opción del Wi-Fi, pero me voy a ir a la parte donde dice configuración de red e internet. Le doy clic, después me voy aquí donde dice Ethernet, cambiar opciones del adaptador. La que yo tengo aquí, la que voy a utilizar es esta Realtek PCI. En este caso yo tengo apagada la Raspberry. La voy a encender y van a ver cómo aquí me va a habilitar. Me va a empezar a aparecer un mensaje conectando o algo por el estilo. Mientras vamos a darle doble clic y vamos a, mire, aquí dice identificando. Después protocolo de internet versión 4 TCP-IPv4, vamos a darle doble clic y aquí es donde nosotros debemos de configurar la IP. Como pueden ver, yo ya tengo configurado 192.168.0.198. Estos tres números, los primeros tres, vamos a llamarlos así, deben ser iguales a los de nuestra Raspberry. El cuarto es el que debe ser diferente. La Raspberry, si recuerdan, era 200 y nosotros elegimos la 198. Ya simplemente le damos a aceptar y pues de aquí ya nada más no salimos. Podemos usar también el CMD, símbolo de sistema. Vamos a mandarle un ping 192.168.0.200, damos enter y vemos que ya tenemos comunicación con nuestra Raspberry. Entonces hasta aquí el paso 2 ya lo concluimos. Ahora vamos a pasar al paso 3, descargar e instalar la paquetería Codesys Control for Raspberry Pi SL en Codesys 3.5.16, y aquí está el link, como quiera se los voy a dejar en la descripción. Y eso es lo que tenemos que, es el objetivo a lo que tenemos que llegar. Ya no debe de aparecer nuestro paquete en Codesys. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Aquí muy importante, necesitamos iniciar sesión. Aquí como pueden ver yo ya inicié sesión. Hello, Carlos Vargas, así es como puse mi cuenta. Y en esta parte aquí aparece la descarga. Acá más abajo también aparecen más versiones, aquí en esta pestaña, todas las versiones. En caso de que ustedes quieran alguna en específico, pues ya nada más la buscan y la descargan. Yo la que voy a utilizar es esta, aquí nos aparece es la más actual, 4.0.0.0. Simplemente le damos en descargar, aunque aquí nos aparezca 50 euros. En realidad lo que vamos a bajar nosotros es una versión digamos que de prueba y tienen la restricción de que nos va a cortar después de 2 horas. Nosotros podemos estar en línea con el dispositivo 2 horas y después simplemente se va a cortar, se va a detener el programa. ¿Por qué? Pues porque necesitamos esta licencia, necesitaríamos comprar esta licencia. Ahorita nosotros no la vamos a comprar. Ya si ustedes quieren utilizarlo para algún fin, ya de tenerla encendida la Raspberry por más tiempo, más de 2 horas, pues ahí sí tendrían que comprar la licencia. Por lo pronto nosotros vamos a seleccionar la opción de download, nos vamos hasta abajo y vamos a dar nada más aceptar. Yo ya la descargué, pero igual aquí nada más es rápido, ya depende de la velocidad del internet que ustedes tengan. La voy a cancelar porque yo ya la tengo. Y ahora vamos a abrir Codesys 3.5 Service Pack 16. Lo abrimos. Y ya cuando abra, vamos a cerrar esta ventana. En herramientas, administrador de paquetes, vamos a poner
la opción de instalando. Se fijan aquí, yo no la tengo. Le voy a poner instalando y la vamos a buscar. Yo aquí tengo una opción donde se aparecen las librerías, pero también creé otra carpeta, le llamé Codesys, esta Raspberry, y aquí está la que descargué, la que acabamos de ver en el enlace en la página. Le voy a dar en abrir. Vamos a poner que hemos leído todas aquí las condiciones. Vamos a darle siguiente. Yo recomiendo que sea una instalación completa. Aquí nos aparece el directorio donde se va a guardar. Le voy a poner siguiente. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Le voy a poner que sí. Y pues ya nada más restaría esperar. Aquí nos aparece el mensaje que el paquete ya se ha instalado correctamente. Le vamos a dar en siguiente y finalizar. Ok, aquí ya entonces ya instalamos nuestro paquete en Codesys 3.5.16. Ahora vamos a cerrar y como recomendación cerramos el programa. Ahora vamos a regresar a nuestra presentación que nos dice administrador de paquetes y ya debería tener nuestro paquete. Ya logramos hacer eso. Ahora pasaríamos al cuarto paso: instalar la paquetería en la Raspberry Pi 3B. Ya nosotros verificamos, ya tenemos enlace, ya conectamos el cable de Ethernet en el puerto RJ45 de nuestra Raspberry y también en nuestra computadora ya le mandamos un ping, entonces ya tenemos comunicación. Vamos a proceder a este paso. Volvemos a abrir Codesys. Esperamos a que cargue. Cerramos esta ventana y aquí en herramientas aparece esta opción: Update Raspberry, actualizar Raspberry. La presionamos. Aquí en password habíamos dicho que es Raspberry. Vamos a buscar la dirección IP, ponemos scan, ya nos la encontró, 192.168.0.100. Vamos a ponerle OK, la actualiza. Aquí nosotros tenemos que seleccionar el paquete que nosotros queremos instalar. ¿Por qué? Porque como veíamos en la página, nosotros podemos instalar varios paquetes aquí en el administrador de paquetes. Descargamos de la página oficial y podemos instalar varios aquí. Ya nada más es, aquí nos aparecería la lista de todos los que tenemos. Seleccionamos la que nosotros necesitemos. En este caso pues vamos a instalar la única que tenemos, 4.0.0.0, y le vamos a dar en instalar. Aquí vamos a seleccionar la opción de estándar, aplicar. Esperamos y le damos OK. Y en la parte de abajo vamos a poner en runtime, vamos a ponerle start. OK, hasta aquí ya estaría nuestra Raspberry con la paquetería instalada. Y el último paso era crear un proyecto. Entonces aquí directamente vamos a ir a nuevo proyecto. Vamos a seleccionar la opción aquí de proyectos, proyecto estándar. Vamos a ponerle Raspberry. Vamos a darle aquí en aceptar la carpeta ya donde ustedes la quieran almacenar. Aquí seleccionamos Codesys Control for Raspberry Pi SL. Tenemos también MC, pero vamos a seleccionar el que dice SL. El programa, pues vamos a hacer ladder. Le vamos a dar en aceptar. Y pues aquí ya estamos, ya creamos nuestro proyecto, ya está. Ahora tenemos que establecer el enlace con el Raspberry. Vamos a darle aquí doble clic en Device. Aquí en Gateway vamos a darle doble clic y va a intentar buscarlo. Si para ustedes a la primera lo encuentra, pues qué bueno, ya nada más lo seleccionan. Aquí debería aparecer en la parte de abajo. En caso de que no les aparezca, vamos a darle clic aquí y vamos a poner la opción de agregar dispositivo. Nosotros ya sabemos la IP de nuestra Raspberry, entonces aquí la vamos a anotar: 192.168.0.1.
200 y le vamos a dar en aceptar. Ya nos aparece aquí ahora sí nuestra Raspberry Pi. Le damos doble clic y ahora nos vamos en línea, iniciar la sesión. Nos dice la aplicación, que viene siendo esa, no existe en el control device. Crear la aplicación y cargarla, vamos a ponerle que sí. Ya esperamos a que cargue. Inicia en stop. Ahora vamos a ponerle en el play o inicio. Y aquí ya estamos en línea con nuestra Raspberry. Como pueden ver, pues ya tenemos nuestro programa. Todo está en verde, está corriendo. Entonces ya tenemos comunicación y ya descargamos un programa en nuestra Raspberry Pi. Vamos a crear un proyecto muy sencillo. Vamos a ponerle suscríbanse al, bueno, aquí me leyó otra cosa. Y por último, 2 contactos en serie que energizan a una bobina que se llama canal. Entonces aquí ya nos vamos en línea, aceptamos, le damos doble clic aquí, true, doble clic aquí, control F7, suscríbanse al canal. Muy bien, pues esto sería todo de este video. Está un poquito largo, pero pues bueno, lo quise poner todo desde cero, desde, como ustedes vean, instalar el sistema operativo hasta pues lograr esto, crear el proyecto, instalarlo y descargarlo en nuestra Raspberry Pi. Repito, la idea es con el tiempo ir agregando, ir trabajando con las diferentes propiedades o diferentes opciones que nos ofrece la Raspberry Pi. En caso de que no estén suscritos, pues les pediría que me apoyaran suscribiéndose al canal y pues que estén muy bien. Muchas gracias.